Dios les bendiga. Damos siempre gracias al Señor por su vida, porque Dios nos instruye cada día con su palabra. Y vamos a orar en esta hora poniendo su necesidad delante del Todopoderoso. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por los que escuchan este programa. Bendecimos sus vidas, te damos gracias que la instrucción, Señor, quede en sus corazones, es nuestro anhelo, nuestro deseo. Bendice grandemente, Padre Celestial. Tú como Padre conoces la necesidad de cada oyente. Ministrales tu buena palabra, bendíceles en el poderoso nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, porque eres fiel, eres bondadoso, eres bueno. Te amamos, te bendecimos, te damos la gloria a ti. Declaramos que tenemos un Padre eterno, un Padre que cuida en gran manera nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Muy bien, vamos a estudiar hoy como hijas del Padre, cómo debemos ser conocidas. Y en Mateo 1:12 dice, a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Es importante creer en Dios, porque eso ya lo vimos, nos da la autoridad de ser hijos. Y eso es, mira, precioso. Y en primera de Juan 3:1-2 dice, mirad cuán gran amor. Mire, cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por eso dice que el mundo no nos va a conocer, porque no le conoció a Él. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le hemos recibido nos da la potestad de ser hijos de Dios. ¡Qué maravilloso! Amados, dice. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, mire qué hermoso, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos, porque le conoceremos como Él es. Entonces, en el tema pasado vimos que la necedad y el placer y la amistad con el mundo en nada aprovecha a una mujer que recibe a Jesús como su Señor y Salvador, que recibe su gran bondad, porque Él viene a ser nuestro refugio y en esto consiste el amor de Dios, en que nos recibe, nos da la autoridad de ser hijas de Dios, para que vivamos por medio de Él y sus preciosas misericordias. Y algo que sí vemos con todo nuestro corazón y damos gracias a Dios es porque nos hace estar saciadas, ya lo vimos, de las riquezas de este reino maravilloso. Por eso dice Efesios 2:4-6, pero Dios dice que es rico en misericordia por causa del gran amor. Mire, eso me encanta leerlo. Me encanta porque si hay alguna hermana, hay algún creyente que se siente sin amor en esta hora, hay un gran amor por causa del gran amor, dice, con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Qué maravilloso es ver cómo ese gran amor de Dios está sustentando nuestras vidas. No debe haber ninguna hermana en Cristo Jesús que se sienta sola, que se sienta triste, porque el gran amor, mire, es un gran amor, poderoso es. Entonces, todos los que hemos conocido a Jesucristo como Señor y Salvador, debemos ser conocidos, porque el apellido en la tierra
hay apellidos de renombre. Y el que nos otorgó el Padre Celestial es espiritual porque viene del cielo. Y el conocimiento de su palabra nos hace capaces de comprender esa paternidad para poder llamarle Padre mío y no apartarnos de seguirle, porque eso es muy importante, debemos ser firmes. Y Él dirá, sois mi pueblo y sois hijos del Dios viviente. Seremos guiados por el Consolador. Recordemos que el Señor Jesús dijo, yo les voy a enviar un Consolador. Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Y entonces llevamos el apellido de hijos e hijas de Dios, como Dios le dijo a Moisés. Entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi primogénito, porque como el Padre nos compró, así también estableció ser llamados hijos de Dios. Y acordémonos también que Dios le prometió a Abraham que su descendencia sería como las estrellas y como las arenas del mar. Nosotros somos las estrellas del cielo, así nos declara el Señor en su palabra. Y hay herencia, hay promesas de que como hijos del Todopoderoso, alcanzados por su gran misericordia, por su gran amor, vamos a establecernos como hijos del Todopoderoso. Él nos bendice, Él nos otorga su apellido y debemos caminar como Él lo desea y nos ha estado instruyendo. Porque el Padre dice, Israel es mi primogénito, porque como el Padre nos compró, así se estableció. Mire qué maravilloso. Y David también declaró que Dios era su Padre. Y él declara por los siglos de los siglos. Ya él no dijo solo por un momento es mi Padre. No, él declara. Y nosotros declarémoslo también. Porque nuestro Padre Celestial es por los siglos de los siglos y mantenemos una vida instruida, mantenemos una vida apartada del pecado, porque acordémonos, la Biblia dice que Judas caminó con Dios, con Jesús en la tierra, fue instruido. ¿Y qué hizo? Vender a Jesús. Y al final se fue a ahorcar. Entonces tenemos que caminar siendo instruidos y no apartarnos, porque podemos estar siendo instruidos y no por eso seamos hijos de Dios, porque hay mucho pueblo que está siendo instruido pero mantiene una vida de pecado. Ya lo vimos en el tema de la semana pasada, que les encanta vivir en el placer, en la amistad de este mundo, cosa que ya debemos desarraigar de nuestras vidas. Y Isaías 63:16 también lo dice, porque tú eres nuestro Padre. Y aunque Abraham no nos conoce, ni nos reconoce Israel, tú, oh Señor, eres nuestro Padre. Desde la antigüedad tu nombre es nuestro Redentor. Mire qué maravilloso. Desde la antigüedad hemos sido apartados, hemos sido escogidos de parte de Dios. Eso es bueno. Yo recuerdo que cuando me convertí al Evangelio, esa semana mi esposo llegó muy contento y me dijo, encontré la verdad en Cristo Jesús. No le he recibido, quiero que vayamos juntos para recibir al Señor como nuestro Salvador. Y en esa semana, eso fue a partir del martes, miércoles, jueves, porque hasta el día viernes íbamos a ir a la iglesia. Todos esos días pasaron religiones de religiones, todos esos días me visitaron, hasta que llegó el viernes. Pasaron muchas, nunca había pasado. Ese día pasó. Entonces, cuando llegué a la iglesia, le dije, Señor, muchas religiones han pasado. Muchas personas llegaron diciendo que ellos eran la verdad. Ahora estoy aquí en tu casa. Por favor, muéstrame, háblame.
quién es la verdad, porque llegué confundida de veras. Yo no era cristiana y el tiempo propicio para ser salva, qué casualidad, ¿verdad? Llegan todas las religiones a tocar a mi puerta. Esta es la verdad, esta es la verdad. Todos llevaban la verdad. Entonces le pregunté a mi Padre Celestial y yo le dije ese día, y se levantó una profecía, era de Dios, y me dijo: bien has dicho, hija mía, que hay muchos caminos, pero ahora te digo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy Jesucristo, tu Salvador, el que vine a dar mi vida por ti. Y me llamó hija. Ay, me puse a llorar. Pues sí, era un encuentro con el Cristo de la gloria, llamándome hija. Y a partir de ahí ya hemos platicado de eso. Llevamos 44 años de convertidos al Evangelio, viviendo experiencias maravillosas. Entonces le invito a que también usted experimente esa vida de Dios, ese amor de Dios. Porque dice su palabra en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y en 2 Corintios 6:18 nos lo dice, y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Él nos escogió y nos facilita el camino para llevar el apellido del Padre, hijos de Dios. Tenemos que dar honor a ese nombre. Tenemos que caminar porque ya lo habíamos visto, de tal Padre, tales son los hijos. Caminemos en búsqueda del Todopoderoso. Caminemos siempre agradando a nuestro Padre Celestial, porque ya nos dio el privilegio, nos escogió para ser sus hijos. Y esto no es de todos, porque como veíamos, Judas no participó de ser un hijo de Dios. Al contrario, tomó ventaja, tomando placer en el dinero aquí en la tierra. ¿Y de qué le sirvió? No le sirvió de nada. Al contrario, hubo remordimiento en su alma, se arrepintió, pero no un arrepentimiento de buscar misericordia, porque vemos a Pedro. Pedro le negó. Y el Señor Jesús ya le había dicho, me vas a negar. Pero Pedro, cuando vio a Jesús, esa mirada que le ha de haber hecho, perdóname, te negué, por favor ayúdame. Y Pedro vino a ser un hijo de Dios, un apóstol, un servidor de Dios. Y a mí me encanta leer el libro de los Hechos porque dice que solo la sombra de Pedro pasaba. Y habían milagros, sanidades. Eso no lo vemos ahora, porque tal vez tenemos que estar más buscando al Todopoderoso, sintiéndonos hijos del Todopoderoso. Y el espíritu de poder es el que debemos buscar. Pongámosle interés, busquémosle con todo nuestro corazón, busquemos más poder cada día. El espíritu de poder nos hereda el Espíritu Santo, que nos da autoridad para vencer las tinieblas, para ser liberada de la esclavitud. Como María Magdalena, ella dice la Biblia que solo 7 demonios tenía. ¿Qué harían esos 7 demonios en su vida? No lo dice la palabra, pero estaba esclavizada. Pero cuando el Señor la toma por hija y la libera, qué vida la que empezamos a ver de esa mujer. Empezó a buscar, a ser instruida, y cuando el Cristo de la gloria murió, ella estaba en el sepulcro y el Dios Todopoderoso le dice, no está aquí, ha resucitado. Vayan a decirle a mis discípulos, a mis apóstoles, que yo ya resucité.
Qué hermoso privilegio de ver al Cristo resucitado. Eso es maravilloso. Él resucitó y nos llama a sus hijas. Qué misericordia más grande. Entonces sí nos liberta. Es una libertad gloriosa la que disfrutó María Magdalena. Como hijos de Dios siempre debemos llamarle Padre. Cuando usted esté afligido, cuando usted está afligida, cuando esté en angustia su alma, clame, Padre mío, dígale, tú eres mi Padre, auxilio, auxilio, porque Él es nuestro Padre y debemos darle todo el honor, debemos tener temor y no menospreciar ese apellido, sino comportándonos leales delante de su presencia, no desleales, porque Dios es poderoso, justo y verdadero, y al darnos su apellido nos da el poder. No tomemos ese poder como algo que no podamos alcanzar. Busquemos más poder, cada día busquemos más poder, porque en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Y aquí estamos buscando más poder. Entonces, somos conocidos porque recibimos el poder del Espíritu Santo. Se recuerda aquel mago que en el libro de los Hechos llegó, vio el poder de Dios. ¿Cuánto quieren por ese poder? No es de comprar el poder. Es de ir a la oración. Si es necesario, ayunemos. Si tenemos que orar 1 hora, 2 horas, 3 horas en el transcurso del día, hagámoslo. De tal manera que sintamos el poder de Dios en nuestros corazones y salgamos triunfantes de todas las debilidades de nuestra carne y ser más que vencedoras, porque a eso nos llamó el Padre. Así como Cristo venció en la cruz del Calvario, así nosotros tenemos que ser vencedores y tenemos que caminar en novedad de vida. Tenemos que arraigarnos a la perfecta voluntad de Dios, buscando que nos conozcan. Mire, esa persona es diferente a todos. Platiquemos con ella, qué pasa con su vida. Y cuando nos platiquen, digamos, yo tengo el apellido de mi Padre Celestial y estoy caminando conforme su instrucción, no que lo haya alcanzado todo, pero camino hacia la meta. Prosigo caminando, dándole la gloria, la honra a mi Padre Celestial. Entonces, también somos conocidos porque hay frutos de santidad. Los hijos de un Padre Santo producen frutos de santidad. Como somos hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, herederos según la promesa, debemos ser esa clase de gente. Debemos vencer las tentaciones, debemos vencer el pecado, porque el pecado está ahí, nos oferta el enemigo, pero declaremos, somos hijos de un Padre Santo, fuera de nosotros Satanás. Escrito está, en el nombre poderoso de Jesús echaremos fuera toda tentación, porque hemos sido vestidos de santidad en la nueva criatura. Caminemos dando esos frutos de santidad, porque la vida carnal no vivimos, morimos. Porque yo recuerdo la vida de un hermano, él no andaba bien en el Señor y entonces le atravesó un tráiler. Pero antes de eso le habló Dios. Le dijo que rectificara sus caminos, que caminara buscando al Dios Todopoderoso. Le recordaba que Él era su Padre y que quería que caminara en santidad. Y entonces le dijo él que deseaba hacerlo, que le ayudara. Y le dijo, te tengo que llevar conmigo, le dijo, porque ahorita con todo lo que has hecho,
el diablo está a la puerta, el diablo está al acecho. No te va a dejar, te voy a llevar. Se despidió de su familia, le dijo, miren, yo voy a partir con Dios, no sé cómo ni cuándo, pero los abraza, los despide, se da el gusto de despedirse de su familia. Y cuando porque él viajaba trayendo vehículos al Salvador de los Estados Unidos. Y entonces, en una de esas, en el camino venía cuando un tráiler lo atravesó, lo dejó sin vida. Pero lo maravilloso es que él estaba a cuentas con el Dios Todopoderoso, que como su padre le dice, yo voy a llevarte, porque no puedes, ya te vi débil, te vi impotente, te tengo que llevar. Mire qué misericordia la de Dios. Un hombre que estaba a pecar y pecar, Dios lo guarda y lo perdona, porque dice su palabra que Él perdona a sus hijos, que Él tiene misericordia. Eso es hermoso verlo. También conocí a otro señor que de repente le dio por pecar y pecar, y Dios le avisó que se arrepintiera. Él trabajaba en CAES, pero un día empezó a ayunar y a orar, a hacer vigilia delante de Dios y se apartó del pecado. Pero cuando de repente agarró mal la electricidad y ahí quedó. Pero ya se había reconciliado con Dios. Es maravilloso ver el trato de nuestro Padre Celestial. Ahora, quizás usted esté diciendo, uy, qué barbaridad, ¿por qué hizo Dios eso? No, Él no quiere que nosotros vayamos al infierno, porque el infierno va a ser por la eternidad. Le dio la oportunidad, se lo llevó, como vemos a Enoc, como vemos a Elías, que se lo llevó al cielo. En el caso de Enoc dice que fue traspuesto y a nadie le vio, pero caminó con Dios 365 días. Elías fue un profeta de Dios, un profeta lleno de su espíritu, apartado de toda maldad, apartado para hacer lo correcto. Y qué privilegio. Es que a mí me encanta leer esas escrituras, porque dice que vino un carro de fuego. Vinieron carros de fuego del cielo a llevar a Elías para la eternidad. Ya le había dicho Dios que se lo llevaba, que era el tiempo de llevárselo. Entonces es mejor que nos lleve al cielo en un momento de debilidad que ir a parar al infierno por la eternidad. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, el tormento. No, mejor caminemos dando frutos de santidad, porque al pecar Dios hace todo lo posible, y seamos grandemente animados los que hemos huido para refugiarnos, echando mano de la esperanza puesta delante de nosotros y purificando nuestros corazones por medio de la fe. Así dice su palabra, leámoslo. A mí me gusta mucho poner bases bíblicas para que usted y yo veamos su palabra, encontremos esa verdad en Dios. En 2 Corintios 7:1 dice, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne por el Espíritu de Dios. Por eso necesitamos tener comunión con el Espíritu Santo. No lo entristezcamos, para poder saber en el momento en que hay una inmundicia de la carne y del espíritu. Y dice también aquí, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Eso es lo que debemos hacer, perfeccionando la santidad. ¿Pero cómo? En el temor de nuestro Padre Celestial. Hebreos 12:14 dice, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Qué hermoso es estar buscando la santidad.
que de repente nos sentimos muy enojados, pero le decimos: Padre, me llegó el enojo, el dardo del enojo, auxilio, ten misericordia, que no se ponga el sol sobre este enojo. Y el Todopoderoso va a glorificar su nombre. Él va a realizar la obra en nosotros, porque Él es el Padre de misericordia, un Padre compasivo. Y primera de Pedro, capítulo 1, del 15 al 16, nos dice: sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Mire qué precioso, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Tenemos un Padre Santo. Si algo nos tiene que motivar, es nuestra ida al cielo. Y ahí solo los santos entran. No entra nada inmundo, ni los que se enojan pueden entrar, porque así lo dice, que esa es una pasión de la carne. Y nosotros debemos caminar en el Espíritu, con los frutos del Espíritu, llenos del amor y de la compasión de nuestro Padre Celestial. Cuando Jesús anduvo en la tierra, muchos recibieron sanidad y salvación. Fueron hijos de Dios y les perdonaron toda transgresión. Y en Juan nos relata una mujer encontrada en sus muchos pecados te son perdonados, le dijeron. Y la trajeron a Jesús diciendo: la ley dice que debemos apedrearla. La encontraron en el hecho del pecado. Y tenía muchos pecados, desde luego, porque si así era de fácil y cualquiera la miraba, era porque practicaba ese pecado constantemente. Entonces sí estaba llena de pecado. Pero ¿qué pasó? Se encontró con Jesús. Ahora, ¿qué mirada le haría a Jesús? Perdóname, ha sido mi debilidad, auxíliame. Seguramente así ha de haber dicho. Y Él la perdonó, la instruyó y le dice: vete y no peques más, porque yo te perdono, yo no te condeno. Y al contrario, le dijo a todos los que iban a apedrearla: el que esté limpio de pecado, tire la primera piedra. Todos se alejaron, solo quedó Jesús y aquella mujer que tenía muchos pecados. Pero qué maravilloso es encontrarse con nuestro Padre Celestial. Es cierto, tenemos debilidades, pero nos fortalecemos en la santidad de Dios y echamos fuera toda oferta del maligno, porque el diablo está ofertando sus pecados, envía sus dardos, envía ahí inmediatamente, pero no hagamos así. En Juan 8:11 ella respondió, porque le preguntó el Señor: ¿quiénes te condenan? Y ella respondió: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. Vete, desde ahora no peques más. Pero ¿qué le estaba diciendo el Señor Jesús con eso? Te doy capacidad de no pecar. Eso es lo que podemos ver ahí en ella. Qué maravilloso es saber que Dios nos da la capacidad para no pecar, para no fallarle. Esa capacidad está en Dios por los frutos de su Espíritu, por las virtudes que debemos buscar. Tenemos que buscar virtudes de Dios, ser capacitados para no pecar. Esa capacidad no es humana, porque el pecado está ahí ofertado a la puerta. Así le dijeron a Caín: el pecado te codicia, está ahí a la puerta. Hay un mercado de pecado y hay tinieblas, demonios enviando sus dardos que no dejan de trabajar. Ellos trabajan en gran manera, de tal manera que el diablo no quiere ir solo al infierno, quiere llevar a muchos para atormentarlos por los siglos de los siglos. Pero hay un poderoso Dios que nos puede capacitar, nos puede llenar de esos valores maravillosos, esas virtudes preciosas para no pecar contra Dios.
porque de verdad no pecamos. Bueno, delante de Dios es que pecamos. Él nos está observando porque el poder de Dios discierne hasta nuestros pensamientos, nuestros deseos. Él los conoce. Por eso debemos caminar en temor de Dios y en la santidad a la cual Él nos... No debemos ser violentos. La violencia también nos es pecado. Tenemos que tener paciencia. Es una de las virtudes maravillosas de Dios que nos hacen caminar en santidad, que nos hacen caminar viendo al Todopoderoso para que no. Entonces dice la Biblia que Jesús no juzga a nadie porque Dios envió a su Hijo al mundo para que sea salvo. Pero Dios es juez justo y en el Antiguo Testamento hizo nombrar jueces para juzgar al pueblo con justo juicio. Ahora nos da pastores para enseñarnos el camino de este reino. Mire qué maravilloso. Eso lo leemos en Deuteronomio 16, del 18 al 19. Nombrarás para ti jueces y oficiales en todas las ciudades que el Señor tu Dios te da, según tus tribus. Ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. No torcerás la justicia, no harás acepción de personas, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio, pervierte las palabras del justo. Entonces mire qué precioso, porque a mí me encanta leer de Débora, porque dice que Débora todo el día era la juez de turno en ese entonces, y ella profetizaba y el pueblo iba a consultar con ella para pedir consejo, para ser auxiliados por esa juez. Entonces Dios nos quiere dar la capacidad, nos quiere dar buenos consejos para aquellos que se acercan. Necesito un consejo, necesito esto, tengo este problema, no sé qué hacer. Que oremos por ellos. Pidámosle, Señor, capacítalos para no pecar contra ti. Capacítalos para ser llenos de tu Espíritu, el poder de Dios sobre ellos, para que puedan escapar de los dardos encendidos del diablo, porque ya lo dice su palabra, que él anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y no pidieron a Pedro para zarandearlo, que era un apóstol, que era un siervo instruido por el Dios mismo. Y nosotros que por fe caminamos en busca del Todopoderoso, tenemos que caminar siendo instruidos, porque los hijos de Dios son conocidos por las instrucciones que reciben. Ese es el otro punto, instrucción a los hijos de Dios. La Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Debemos manifestar nuestro pecado y no encubrir nuestra iniquidad y decir a Dios: confesaré mis transgresiones al Señor, porque Él sabe perdonar nuestros pecados. Y en Isaías 1:16, 18 nos dice: lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras delante de mis ojos. Es lo que yo le he estado explicando. El Dios Todopoderoso logra revisar hasta los más íntimos pensamientos. Y si ahí hay una amargura y no podemos perdonar a alguien que nos haya hecho daño, entonces Dios desde los cielos nos dice: lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras delante de mis ojos. Cesad de hacer el mal, dice. Aprended a hacer el bien, buscad la justicia y reprended al opresor. Mire qué precioso. Y también dice: defended al huérfano, abogad por la viuda. Venid ahora, dice, razonemos, dice el Señor. Aunque nuestros pecados sean como la grana, o sea, rojos, así como esa mujer que veíamos, pero como la nieve serán emblanquecidos. Hay poder en la sangre de Jesucristo.
Esa sangre nos limpia de todo pecado. Aunque sean rojos como el carmesí, como la blanca lana quedarán. No hay lejía que pueda blanquear de esa forma nuestras vidas. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y nos viste con ropas blancas, ropas de santidad, pero no debemos fallar a nuestro Padre Celestial. Entonces, así como somos conocidas en los cielos, también somos conocidas en las tinieblas. Debemos siempre producir derrotas en el reino de las tinieblas. Los creyentes llenos del Espíritu de Dios producen victoria en el reino de las tinieblas, porque así como conocían a Jesús, a Pablo también lo conocieron. Pero dicen Hechos que unos judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Estos eran 7 hijos de Seba y uno de los principales sacerdotes, pero no habían conocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Ellos no tenían ese poder delegado que les había dado Jesús. A todos nosotros como discípulos nos ha dado la autoridad de echar fuera los demonios, pero ellos no habían recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Vean lo que le pasó. Hechos 19 del 15 al 16 dice: pero el espíritu malo respondió y les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿y vosotros quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó, y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa. Mire cómo huyeron, desnudos y heridos. Y eso me recuerda a una experiencia que yo vi. Estaba bajando de un bus una persona y empezó a ser atacada por el demonio. Y había un jovencito ahí y le dijo: en el nombre de Jesús, fuera de esta vida. ¿Y qué le contestó el demonio? Ve a arreglarte con tu familia, le dijo, y después me vienes a echar fuera. Mires, también los demonios conocen la clase de vida que llevamos en casa y no nos va a permitir echarle fuera. Por eso es necesario saber que somos conocidos en los cielos, pero también conocidos en los infiernos. Pero Pablo era un hombre apartado del pecado. Él declara: ay, miserable hombre de mí, ¿quién me hará huir de este cuerpo de muerte?, decía. Y buscaba a Dios con todo su corazón. Seguramente el enemigo estaba ahí redarguyéndole cuando él había autorizado matar a los siervos del Todopoderoso. Le ha de haber atacado con esas dudas. Eso déjemelo a mi cuenta. Yo estoy pensando así en voz alta. Pero poderoso es Dios. Él se hizo una vida recta. Lo limpiaron. Todas las pruebas, todos los azotes que le dieron, porque dice que 5 veces fue azotado. 5 veces, fíjese. Y 40 latigazos en esas 5 veces. Tremendo. 5 por 4, 120 latigazos sufrió su espalda. Mas sin embargo, todo eso le estaban limpiando su vida antigua. Limpiaba Dios su vida y Él no le pone despropósito. Bástate mi gracia, le dijeron cuando Él fue a pedir que le quitaran el aguijón que tenía. Bástate mi gracia. Qué maravilloso es nuestro Padre Celestial. Pero sí somos conocidos en el cielo y en la tierra. Me contaba una hermana, ella ha servido mucho al Señor con todo su corazón, que fue a un lugar donde ahí se mueven mucho las potestades. Y dice que se le acercó una potestad. Y ella entendió que la vida que ella llevaba de santidad y de gracia delante de su Señor, oyó como el enemigo en su espíritu entendió: a ti no te puedo tocar, tú eres una santa de Dios. Ella lo experimentó, mire qué maravilloso.
que a las potestades puedan huir. Eso es hermoso, ver una hermana apartada del pecado, apartada para servirle a Dios, y que la conozcan las potestades, que es una mujer que busca a Dios y que se entrega con todo su corazón. Eso es maravilloso. Que podamos nosotros ser así también, sería lo más excelente. Y vemos que debemos buscarle mientras pueda ser hallado. Bendito sea Jesús que vino por los pecadores y nos concedió el arrepentimiento. En Lucas 15:7 nos lo dice: os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. En este caminar del Evangelio debemos buscar siempre el espíritu de arrepentimiento. Cuando hagamos algo que por el espíritu sabemos que no fue correcto, como somos conocidas como hijas de Dios, como hijos de Dios, busquemos apartarnos del pecado. Caminemos buscando el espíritu de arrepentimiento, porque ya lo dice la palabra, que hay gozo cuando un pecador busca el espíritu de arrepentimiento, se encuentra con el Todopoderoso buscando su consuelo, la gracia divina del Padre, perdón. Eso es hermoso. En segunda carta de los Corintios, en el capítulo 3, del 2 al 3, dice: vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, redactada por nosotros, y dice, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Qué hermoso es saber que Dios pueda escribir en nuestros corazones su palabra, que se entrone en el Dios Todopoderoso y que seamos conocidos como hijos del Altísimo Dios. Eso sí tenemos que demostrarlo una y otra vez en nuestro diario caminar. Entonces somos conocidos porque Dios nos ha dado su apellido. Somos conocidos porque damos frutos de santidad. Somos conocidos porque nos apartamos del pecado, porque queremos agradar a nuestro Padre Celestial que nos llamó a ser sus hijos. Eso es bondad de Dios. Precioso es nuestro Padre Celestial. Vamos a orar y le vamos a pedir a nuestro Padre que perdone todos nuestros pecados, que por revelación nos haga entender que le hemos fallado, como esa mujer que llegó a los pies de Cristo y que sus muchos pecados le fueron perdonados. Padre, te damos gracias. Queremos ser reconocidos como hijos tuyos, Señor, con frutos de arrepentimiento, con frutos de santidad. Dios del cielo, poderoso Salvador, tú eres nuestro Padre y nos has dado la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo para ser limpiados de todo pecado. Venimos delante de tu trono a reconocer, Señor, que hay pecado en nuestra vida. Auxílianos, esas debilidades, por favor, las venimos a fortalecer en el poderoso nombre de Jesús. Porque hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en el Espíritu Santo. Capacítanos, Padre Celestial, para que no se nos olvide que llevamos el apellido del Todopoderoso, el apellido de un Dios de gloria, el apellido de un Dios santo que nos quiere llevar al reino eterno. Padre, que nuestra mirada esté puesta en ese reino poderoso, que vivamos para ti, siendo hijos e hijas del Todopoderoso. Enséñanos, capacítanos, danos esa gracia de poder entender cómo apartarnos del pecado para no fallarte, Señor. Perfecciona la santidad en nuestro corazón. No es imposible, porque lo que es imposible para el hombre y la mujer, para ti no es imposible.
porque ya nos has dado tu palabra, que es la espada de dos filos. Señor, tú eres el Dios Todopoderoso, el Señor de los ejércitos, que estás en busca de los que se arrepienten y buscan una vida llena del Espíritu. Buscamos poder de lo alto. Enséñanos a caminar conforme a tu palabra. Enséñanos a ser santos. Capacítanos en el nombre de Jesús. Rogamos por todos los que escuchan. Señor, enséñales el camino por el que deben andar. Muéstrales ese camino de santidad, que auxiliados por el poder de tu Espíritu podamos agradarte y ser llamados hijos de Dios y seamos conocidos en las tinieblas y en el pueblo que nos observa. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo. Dios le bendiga y le guarde. Gracias por estar atento a estos temas. Que el Señor edifique en su vida en gran manera.